Parece que ya está grabando. Hola Álvaro, ¿cómo vas? ¿Qué hubo, Roberto? ¿Cómo va todo? Más bien, todo bien. Contento de hacer este experimento, de tener esta conversación, primera conversación de nuevos espacios de socialización a través después del coronavirus. Tenía que empujarnos una crisis a poder hacer esto porque creo que hace días que lo habíamos hablado. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo has estado hoy? ¿Cómo te sentís? Mira, es interesante, ¿verdad? Porque si uno se pone a contar los días y calcula que hoy es el día 2 del enclaustro, entonces hay que poner en perspectiva cuántos días faltan. Pero como eso no lo sabemos, lo que sí pensé hoy es que un miércoles es igual a un domingo. Y tenemos que buscarle propósito a cada día. Entonces ahí estamos siempre tratando de buscar cómo realizar actividades que tengan sentido educativo para las niñas y que además nos entretenga a todos. Así que yo creo que han sido y serán unos días agradables dentro de las circunstancias, ¿verdad? Y bueno, quería compartir esto con vos. O sea, una sensación de que creo que en la cual estamos muy metidos todos es de las veces que hemos hablado vos y yo en las últimas 3 semanas, 4 semanas, son 2 meses, la manera en la que conversaba yo con vos tenía que ver con, ok, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Cómo ponemos a caminar esto que teníamos? Reunámonos con fulano de tal, ¿cómo cuadramos esta agenda con David? Y a partir, yo siento que de ayer, ese espacio, ese manejo de la percepción de tiempo me cambió, como que se me ha hecho todo más lento ahora, como que veo las noticias más y esa sensación de no saber hasta cuánto tenemos que estar en esto y las noticias recientes de que indican que puede ser que esto suceda meses, incluso años. Quería compartir con vos de que eso, aunque no soy una persona muy ansiosa, me ha generado cierto nivel de ansiedad e incertidumbre. Sí, ¿Vos claro, cómo? por supuesto. Yo creo que a todos nos ha sacado de nuestra zona de confort y como dicen, eh, nada valioso ha salido nunca de una zona de confort. Entonces el hecho de que algo nos provoque salirnos de ahí, yo siento que tiene su lado positivo. De nuevo, dentro de las circunstancias, la disrupción es demasiado grande. Va a haber múltiples pérdidas, no solo de vidas humanas, sino deterioro de la salud. eh, Probablemente se va a llevar a un límite la capacidad de nuestro sistema de salud pública y creo que dentro de este entorno, esta crisis tenemos que aprovecharla. Por lo menos esa es la actitud con la que yo estoy afrontando esto. Sí. Hay una, digamos, por ejemplo, bueno, habíamos hablado en la tarde esto de hablar por teléfono hoy, o por Zoom hoy, o más tarde hoy, y de esa conversación que en la que yo tuve, que como que anímicamente estaba como de alguna manera, no entusiasmado, pero sí con cierto nivel de expectativa de qué es lo que vamos a hacer como sociedad y las diferentes dimensiones en las cuales cambia. Por ejemplo, ahora que te comentaba, aunque muchos de los proyectos que vos y yo tenemos tienen que ver con otras personas, eh, la manera en la que yo los visualizaba es cómo vamos a hacer esto vos y yo y otras personas o otras, como una visión de más o menos relativamente individualista. Creo que no estamos aplicando Uy, muy espérate, bien lo. perdón, algo pasó aquí. Eh, y, y de alguna manera es esta sensación de que las acciones de todos nosotros impactan el resultado de todos nosotros y nos hace darnos cuenta de que efectivamente no hay barreras, que somos una comunidad que estamos en esto muy unidos. Y yo creo que, bueno, vos sos de las personas o los amigos que yo conozco que tienen eso más presente en la vida. Quería preguntarte cómo has visto eso, o sea, ese cambio de individuo versus colectividad en una cuestión de 48 horas. Lo has puesto de manera muy clara, ¿verdad? Yo creo que estamos en un escenario donde lo que es más importante es la comunidad, lo colectivo, y el individuo tiene un carácter secundario. Es difícil porque nosotros operamos desde la individualidad. Claro. Entonces lo que necesitamos es tratar de crear conciencia de que para poder salir adelante necesitamos no solo de mi esfuerzo, sino del esfuerzo del vecino. Y ahí es donde está la clave. Yo creo que hay otras culturas que tienen muchísimas características que las hacen más proclives a priorizar lo colectivo. Incluso diría que hay una versión anterior a la Costa Rica actual que era más, más rigurosa, priorizando lo colectivo. Entonces estamos en un escenario para recordar eso, aprenderlo los que no lo saben Uh -huh. y ver qué sucede cuando lo ponemos en práctica. Y tal vez para
para responder a lo primero que dijiste, necesitamos tener capacidad de ilusionarnos de esto que estamos haciendo, porque siento que el ser humano por naturaleza es emprendedor y todos los proyectos que estaban siendo incubados no se tienen que detener, al contrario, esta es una oportunidad para que todos esos proyectos se aceleren y la mejor prueba de ello es que estamos teniendo esta conversación hoy. Sí. Bueno, el origen de esta conversación tenía que ver con que, bueno, vos y yo famosamente en algunos momentos hemos ido como en rutas paralelas, ¿verdad? Y yo he hecho varios esfuerzos de empezar a meditar desde diferentes tradiciones o desde diferentes autores o prácticas distintas. Y como yo creo que es una experiencia normal, o sea, que la saturación del teléfono, la manera en la que está dispersa nuestra atención versus el conocimiento, incluso científico, de que la meditación tiene impactos positivos, bueno, pues a través de un ecosistema de espacios en nuestras relaciones, en nuestra relación con nosotros mismos. En algún momento yo te pregunté, te dije, bueno, que si tenías un par de toques, y eso se convirtió en una broma de nosotros de el par de toques, como un par de situaciones o algo que sea rápido, que pueda funcionar como una especie de pastilla, que nos ayude a lidiar con momentos difíciles. Y te voy a ser completamente transparente en eso. Yo en estos días he estado trabajando mucho con clientes que están pasando momentos muy duros, o sea, que de repente les cerraron digamos, el tubo y, por ejemplo, uno de los clientes estaba a punto de vender $80,000 y tiene un equipo, una planilla grande, había hecho una inversión, habían estado trabajando de tarde a noche y bueno, fue un momento emocional en el cual dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir y aguantar el aire como equipo para llegar hacia allá? Y bueno, después de unos 2 o 3 días de estar haciendo esos procesos de acompañamiento con otras personas, que estoy seguro que yo no estoy ni siquiera cerca de la primera barrera. De repente acabo de escuchar un par de podcasts de un médico que está en Italia, que ha estado, sí, en la primera barrera, de la manera en la que se está preparando el sistema de salud en Estados Unidos, que, bueno, que tiene problemas de liderazgo muy serios. Y sí me sentí como que llegó mi novia a la casa y yo le dije, no veo demasiadas cosas promisorias en el futuro y no me siento tan tranquilo como me sentía en la mañana, que estaba en un modo activo de cómo solucionamos esto, cómo hacemos para que la gente siga teniendo trabajo. Y creo que es un buen momento para preguntarte a vos, que me recordes ese par de toques de meditación y ese tipo de historias que vos has tenido con eso porque yo creo que tengo un conocimiento de que tenemos que mantenernos calmados, ordenados, y yo te pediría que pidieras también que contaras también la manera en la que vos te presentás en LinkedIn, que para mí ha sido muy interesante y muy útil. Ok, bueno, yo diría que para empezar, la práctica de la meditación ha sido algo que he llevado como parte de mi vida por casi 30 años, toda mi vida adulta. He meditado, empecé de adolescente, recién entrado a la universidad, realizando ejercicios de relajación física porque tenía altos niveles de ansiedad. Esa fue la primera vez en mi vida que escuché la palabra estrés. Y para poder corregir estos problemas de ansiedad, mi mamá, que es todavía, pero era en aquella época una persona muy dinámica, incorporando nuevo conocimiento y poniéndolo en práctica para mejorar el bienestar propio y de nosotros, sus hijos, me enseñó, ella fue la que me enseñó un par de toques a mí para empezar a meditar. Y lo más importante de la relajación física es que es lo más básico, ¿verdad? Es como poner la mente enfocada en el cuerpo. Y tal vez podemos dedicar otra conversación a hacer un ejercicio específico de cómo realizar esa relajación física, pero lo más importante es para qué hacerlo. Y es para reducir esos niveles de ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Es ese constante viajar de la mente hacia el pasado o hacia el futuro. Cada vez que nosotros nos distanciamos del aquí y el ahora, creamos una brecha mental y esa brecha mental genera una sensación de arrepentimiento por lo que no pudimos hacer o de ilusión o de estrés o de nerviosismo por lo que viene, cierto o incierto. Y lo que necesitamos es entender que para actuar solo lo podemos hacer ahora. Esto que nosotros estamos haciendo es un ejercicio de presencia, porque lo estamos haciendo ya, aquí. No estamos pensando en qué va a pasar mañana, ni estamos rememorando cómo fue el 28 de febrero tampoco.
Entonces, para poder actuar, realmente necesitamos presencia y para tener presencia necesitamos minimizar, yo no voy a decir eliminar, necesitamos minimizar la cantidad de ansiedad que nuestra mente genera en ese vaivén hacia el pasado o hacia el futuro. Y respecto al elemento de la presentación que vos decís de Pero nada más voy a decir por qué te lo estoy preguntando, porque me llamó mucho la atención, me dio mucha risa, que la manera en la que la mayoría de la gente se presenta, o yo incluido, es como especialista en marketing, experiencia en varas corporativas, una situación en la cual está funcionando en lo que yo hago y en cómo le puedo ser útil para usted. Y la primera frase que tuya de tu LinkedIn tiene que ver con las 3 habilidades esenciales para sobrevivir a una situación de vida o muerte. Eso es lo primero que dices tu frase. Y yo dije, ¿en qué momento? O sea, conecté de alguna manera vaga. Dije, ¿cuándo fue la última vez que estaba en una situación colectiva de vida o muerte? ¿Qué es esa vara tan rara? Y ahora lo tenemos muy claro. Todos, muchos de nosotros, o absolutamente todos, tenemos la posibilidad de estar en necesidad en algún momento de tener un respirador de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y eso es una realidad que existe, que es bastante crudo decirlo, pero es la verdad. Eso es algo que está pasando en otras partes del país. Y a partir de eso, ¿qué hacemos con eso? Sí, bueno, yo creo que aunque no soy experto en sobrevivir a situaciones de riesgo de muerte, sí estudié alguna vez un estudio que se hizo sobre cuáles eran características que tenían en común personas que habían sobrevivido a situaciones de vida o muerte. Y las Probablemente tres, sea tan artesanal esto, pero tengo que conectar la batería. Dale. no, que las 3 características básicas que tienen en común las personas que sobreviven a situaciones de vida o muerte son mantenerse siempre optimistas, priorizar y ser creativos. Y cuando uno tiene esto y lo convierte en una especie de mantra y se lo recuerda constantemente, yo, por ejemplo, cuando nado, ese es mi mantra y yo voy dando brazadas y cada una de las brazadas que doy me recuerda cada una de estas 3 características, respiro y vuelvo a pensar otra vez en esas 3, se convierte en un mantra permanente. Y yo creo que un mantra permanente se explica mejor diciendo que es una actitud. Mi modo de operar inmediato es ese, ¿verdad? Escoge el optimismo. A mí me gusta, bueno, vos que sos un ávido lector, me encanta Malcolm Gladwell y Gladwell tiene, creo que su primer libro es Blink, si no recuerdo, y Blink tiene una explicación que a mí me ha resultado fenomenal desde que lo leí hace, no sé, 17 años, que dice que cuando el cerebro recibe información de un montón de fuentes, eh, esa información entra y antes de almacenarse en la memoria, hay una pequeña brecha de tiempo, milisegundos. Entonces, los ojos y los oídos y los sentidos captan información y ese proceso luego se convierte en memorias. Pero antes de que se conviertan en memoria, está esa pequeña brecha donde el autor dice que uno puede intervenir y esa intervención es elegir qué actitud asumir ante la información que uno está recibiendo. Y si la actitud que uno elige para asumir, para enfrentar toda la información que uno recibe es el optimismo, pues entonces quiere decir que en casi cualquier circunstancia de vida o muerte, uno lleva las de ganar. Y este es un excelente momento para que colectivamente nos demos cuenta de que necesitamos del optimismo de todos. Yo no hablo tanto de optimismo porque eso es muy individualista, igual que la meditación, que es muy individualista. A mí me gusta más hablar de prosperidad y yo defino prosperidad como una actitud colectiva de optimismo. Si nos unimos todos a pensar que mañana definitivamente puede ser mejor que hoy, entonces es más probable que lo sea. Eso aplica para equipos de fútbol, para organizaciones, para equipos de cualquier índole, para familias, para congregaciones de amigos. Si nosotros partimos del optimismo, creo que eso nos va a garantizar, por lo menos, que nuestra actitud va a ser de construcción.
hay una cosa que tal vez de todas una frase que vos me has repetido muchas veces y que me gusta mucho de Ramón Manuel es bueno, Ramón Manuel fue uno de los que estuvo encargado de tomar alguna posición de liderazgo en una de las últimas crisis, en el 2008, decía que nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Y una de las cosas bueno, hemos visto en diferentes lugares y para mí me parece muy interesante es eh, el hecho de que esta crisis nos obliga a salirnos de nosotros. O sea, que rápidamente, aunque existan personas cercanas a uno que experimenten mucha ansiedad, después de la ansiedad inmediatamente pasan pensando, ok, hay gente que la está pasando mucho peor que yo. Y bueno, los movimientos de solidaridad hacia personas que sé yo, que es un consultor o alguien que pierde un cliente, dice, ¿cómo está haciendo una persona que tiene a su cargo 40, 80, 70 empleados que son su familia, son la gente que lo ha apoyado en sus situaciones? Y también con el conocimiento de que muchos de los esfuerzos que se hagan desde el gobierno, pues no van a salvar a todo el mundo y van a haber pérdidas específicas de empleos y muchas personas pasándola muy mal en estos meses. Y quería escuchar un poco, no sé cómo ves vos esta reflexión que es a la vez conmovedora, también como nos da esta perspectiva comunitaria de que somos parte de algo más grande que nosotros, que yo creo que nos hace falta mucho en nuestra vida anterior, ante pre-coronavirus. Y quería preguntarte qué sentís, lo que experimentás vos cuando estás viendo esta situación y si tenés un par de toques también para lidiar con estas emociones, los sentimientos y también cómo traducirlos en acciones que generen impacto. Sí, mira, vieras que ahí creo que tengo un par de cosas que decir. La primera es que desde hace varios años conocí en la OCDE una metodología para diseño en política pública en países en desarrollo que consiste en identificar cuál es el 50% más vulnerable de cada población meta cuando se va a diseñar una política. Y si yo busco impactar lo más posible a esa mitad más vulnerable de la población meta, entonces van a suceder dos cosas. La primera es que esa mitad más vulnerable va a crecer o va a mejorar su bienestar de manera acelerada. Y lo segundo es que la otra mitad, que no es tan vulnerable, pues obviamente también se va a beneficiar. Entonces, así, de esa manera, podemos realmente impulsar el desarrollo por medio del diseño de políticas públicas utilizando ese simple elemento metodológico. Lo segundo es que me parece que la meditación es una excelente herramienta para que busquemos la manera de incrementar exponencialmente nuestra capacidad de empatía y nuestra capacidad de compasión. En estos momentos no estamos en un escenario de sálvese quien pueda. Por eso es que es tan chocante cuando hay desabastecimiento en el supermercado, si seguimos viviendo igual, seguimos consumiendo igual y eso todavía no ha cambiado. Pero tenemos que entender que siempre hay para todos y tenemos que asegurarnos de que siga habiendo para todos. Pero en este momento dependemos de la colectividad. Nosotros no podemos sobrevivir solos. De nada sirve, como dicen ahora, se puso de moda lamentablemente esto. ¿De qué me sirve a mí lavarme las manos 15 veces al día si mi vecino no tiene jabón o no tiene alcohol gel? Y lo que vos decís de lo apremiante que es la realidad para muchísima gente, pensemos en la mitad más vulnerable o pensemos en un segmento de población aún menor, en el quintil más vulnerable, en el 10% más vulnerable. Pensemos en cuál es el vecino de nuestra calle más vulnerable. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues obviamente no con nuestra presencia física, a menos de que podamos ayudarle a un adulto mayor a hacer un mandado, a ir al supermercado por él o por ella, que por alguna razón pueda tener temor o reticencia de ir personalmente. Y entonces sí siento que la meditación viene a ser una herramienta donde uno amplía su fuero de compasión y de empatía. Ya no pienso solo en mí, sino que pienso en mis hijas y mi esposa. Y ya no pienso solo en ellas, sino que pienso en mis padres y en mis hermanos y en mis cuñados. Y ya no pienso solo en ellos, sino que pienso en mis amigos, en mis compatriotas y en todos los demás integrantes de mi especie humana. Y eso creo que es una muy positiva consecuencia de meditar en momentos como este, donde queremos reducir la ansiedad y aumentar la capacidad de empatía y compasión. Ok, súper bien.
Una vez estaba haciendo una entrevista hace tiempo a Juan Villoro y una amiga mía se burlaba porque yo decía súper bien después. Decía, además, el entrevistado no necesita tu aprobación, tranquilo. Entonces, nada más quería preguntarte, tal vez yendo a la parte concreta y que yo creo que es aplicable para muchísimas personas en este momento, y incluida yo, aunque yo me sabía tu historia de los par de toques, si tuvieras que dar una guía práctica de diferentes caminos que sabes que hay para meditar y para regular un poco las cosas que están un poco exaltadas en este momento, ¿cuál sería la manera más práctica que recomendarías para hacer esto ahora a la gente que está viendo esto por Canal 7? Bueno, lo más práctico es aprender a relajarse físicamente, para lo cual yo lo que recomiendo es empezar acostados en el suelo, tal vez con las rodillas flexionadas para que no esté uno totalmente plano y no incomode la baja espalda. Cerrar los ojos, relajarse, estar en un lugar bien ventilado, ojalá, y lo más silencioso posible. Tomar unas 3 respiraciones lentas, con los ojos cerrados, y a partir de ahí empezar a enfocar la mente en cada parte del cuerpo, empezando por la cabeza, la coronilla, digamos. Uno se imagina la coronilla y trata como de visualizar que la coronilla tiene una luz roja que le da calor en ese momento. Después pasar por la frente, las cejas, los pómulos, la nariz, las orejas, los hombros, y ahí uno va recorriendo su propio cuerpo, tratando como de imaginarse en la mente que uno le está posicionando una luz roja que le da un poquito de calor, y luego pasamos a otra parte. Obviamente en ese proceso al principio vienen múltiples ideas y pensamientos y cosas que recordamos y el pago que está pendiente y todo lo que agobia, ¿verdad? Y en este momento hay muchísimas cosas que nos agobian a todos. Esas ideas hay que darles la bienvenida, hay que dejarlas llegar, pero también hay que dejarlas ir. Y eso, dejarla ir, quiere decir, en el momento en que nos damos cuenta de que estamos atrapados por una idea que vino y que la aceptamos, tenemos que reenfocarnos en la siguiente parte del cuerpo que corresponde, ponerle la luz roja y aumentarle un poquitito su calor hasta que lleguemos a los pies. Y si logramos hacer este trayecto hacia los pies, puede durar 5, 7 minutos, 10 minutos. Creo que vamos a estar con un aprestamiento completamente diferente para hacerle frente al día a día, porque el día a día de hoy de todos nosotros cambió drásticamente. Si alguien haciendo este ejercicio de meditación se duerme, eso es excelente, es un muy buen síntoma de que en realidad logró relajarse. Pero ese no es el objetivo de la meditación, ¿verdad? Ese no es el objetivo. El objetivo de la meditación es poder utilizar un tiempo breve a agregarle múltiples capas de mejoramiento personal a nuestro ser. Y por eso es que yo digo que meditar es hacer trampilla, ¿verdad? Es hackearse a uno mismo. Es decir, ok, voy a dedicar estos 20 minutos a mejorar un montón de cosas que quiero mejorar. Y entonces, si uno hace ese ejercicio de mejoramiento personal día a día, con el paso de los meses y de los años, se distancia muchísimo del que era antes. Y eso es lo que me parece que es tan maravilloso de una herramienta que con el uso de nuestra mente en unos minutos al día nos hace avanzar y convertirnos en personas, bueno, hiperproductivas, diría yo. A mí, digamos, cuando escucho esto, muchas veces he escuchado de diferentes, a ver, como la metáfora de que las meditaciones son como los deportes, ¿verdad? Que existen muchos tipos de meditación y hay algunos que puede ser que choquen con uno, que no les funcionen, y hay otros que sí, se adecúan más a los intereses o a la naturaleza de uno. Y cuando siempre escucho esto, una de las cosas que me han dicho es muy normal que existan barreras o fracasos o cosas que mucha gente que se castiga, dice, no, no puedo seguir. Quisiera que compartieras, no sé, 2 o 3 veces que has fracasado en tus intentos de meditación y cómo has lidiado con eso, cuáles han sido las barreras principales que has visto en tu práctica y cómo las has ido superando. Bueno, lo primero es que de lo que se trata no es de hacer meditación, sino de ser meditación. Entonces, cuando yo me dispongo a cocinar, estoy haciéndolo con total presencia y eso es meditar. A mí me gusta siempre decir que lavar platos es una actividad del hogar que me gusta mucho hacerla porque la puedo convertir en una meditación y la hago con presencia. Cocinar exactamente igual, es una meditación.
En realidad, cualquier oficio de la casa se convierte en una meditación si uno está con la prestancia de ánimo de ser meditación. Lo segundo es que meditar es un proceso vitalicio, no se termina, uno nunca llega, no hay una graduación, no hay un nivel donde uno dice, ok, ya no necesito meditar más. Y entonces, todos los días la meditación es nueva, es distinta, no sé a dónde voy a quedar al otro lado de la meditación. Entonces siempre me meto con la ilusión de la incertidumbre y de descubrirme a mí mismo durante el proceso y al final a veces escribo si hubo algo interesante como que me parece que quiero rescatar y tal. Y después, otra cosa que quiero mencionar y que creo que es importantísimo decirlo es que siempre hay alguien que tiene más experiencia que nosotros meditando, siempre hay alguien que le puede dar a uno un par de toques, siempre, bueno, hay un gurú o un maestro o una persona con deseos de enseñarle a uno algo nuevo. No hay una única forma de meditación, hay infinidad. Yo diría que cada ser humano que medita tiene su interpretación de meditación. A mí me parece que las personas religiosas que siguen, digamos, recuerdo muy bien a mi abuela, que ella cuando se ponía a rezar el rosario, entraba en una especie de trance muy similar al trance que alcanza un monje budista cuando practica una meditación con mantra. Y entonces yo creo que hay tantas formas de meditar como personas hay en este mundo y lo que se trata es de que cada uno vaya forjando la suya propia. Una pregunta que me da curiosidad tuya y además digo, yo te hago estas preguntas porque vos sos de las personas más optimistas y bueno, recientemente te vi en una situación de alto estrés y de hecho te tomaron la presión por otra relación y objetivamente con datos duros te mostraste tranquilo y calmado y en control de la situación, aunque la mayoría de la gente está muy estresada en ese momento. Quisiera preguntarte a la vez, ¿cuál es la persona que vos conoces que sea meditación de la manera más que vos decís, cómo es que hace esta persona para estar con este nivel de presencia, con este nivel de alegría, que tiene esta capacidad de escucha casi de Jesucristo? Bueno, no sé si Jesucristo escuchaba mucho, sé que hablaba muy bien, pero no sé qué tal bien escuchaba a la gente, pero me da curiosidad sobre cuáles esas personas que vos ves, puede ser cerca en tu vida o gente con la que hayas encontrado y que digas que es este mae o esta mae y qué es lo que me llama la atención de él. He tenido la rara oportunidad No me digas que el Dalai Lama, por favor. Ah, no sabía eso. Bueno, he tenido dale, la dale, rara tirale, está bien. oportunidad. Sacaste el Joker ahí en la tarjeta, ya, no podemos Y más. bueno, y lo más gracioso es que este es el libro que estoy leyendo todos los días antes de sentarme a trabajar, los Ah, no últimos 3 jodas. años. Y es un libro que dice el libro del amor y la compasión. Mm. Bueno, no sé cuántas veces lo he leído, porque no importa cuántas veces uno lo lea, el libro cambia. Obviamente lo que cambia es uno, entonces cambia su interpretación del libro. Pero he tenido la oportunidad de interactuar varias veces con el Dalai Lama a lo largo de los años, de Pero múltiples. ya no te puedo dejar pasar ahí, tenés que contar la interacción, qué fue lo que pasó, cómo fue que lo conociste, qué se dijeron, qué le dice uno. El El, Michael te dice, vi Italia 90 muy bien, o qué es lo que te dice. la primera vez que me encontré con el Dalai Lama, estaba en la India, en el Hotel Radisson en Nueva Delhi, y estaba con una delegación de 4 niños de 11 años del CISB, costarricenses, esperando, matando tiempo hasta que llegara la hora de irnos al aeropuerto a tomar nuestro vuelo. Y entonces íbamos caminando ahí por el Radisson, de camino al restaurante donde íbamos a cenar con otros amigos de otros países que ya nos íbamos de la India. Y dando la vuelta en una pared del hotel, chocamos con el Dalai Lama y su comitiva. Entonces, ¿Qué siente uno cuando choca con el Dalai Lama? O sea, ¿qué es la vara? Dalai Lama, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, hola, ¿cómo le va? Mi madrina era gran seguidora de él, entonces yo sabía quién era, no necesitaba mayor explicación, pero él se interesó muchísimo cuando vio que yo andaba con 4 niños, ¿verdad? Entonces preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? O Y sea, él llegó a hacerte conversación, se encontraron y él llegó a hacer conversación. él se interesó, bueno, sí, a él le encantan los niños, ¿verdad? Y siempre con esa sonrisa sempiterna que tiene él.
y pues fue un diálogo muy breve. Pero más importante, los años que fui embajador de Costa Rica en Japón, eh, en Japón se organizaba, no sé si todavía, un evento anual que es un convivio de los budistas de la, digamos, de la línea del budismo tibetano, y tienen una congregación de varios días y entonces el Dalai Lama llega y da una conferencia abierta a un público bastante selecto, y entonces yo siempre me apuntaba para ir a ese evento y tuve la oportunidad de interactuar con él varias veces también, y él pues tiene siempre la cortesía de preguntarle a uno de dónde es y qué lo trajo acá, y conversar brevemente. Pero yo lo seguía a él desde mucho antes de chocar con él en un hotel en Delhi. Y a mí me llama poderosamente la atención, incluso en las palabras que él escribe, de todos los libros que él tiene, el nivel de profundidad y de claridad de sus sentimientos, ¿verdad? Él no esconde que hay cosas que producen sufrimiento, que hay cosas que producen ira. De hecho, hay un libro maravilloso que a mí me resulta impresionante, que se llama Emociones Destructivas. Y es un diálogo de 500 páginas entre el Dalai Lama y Daniel Goleman, que es el padre intelectual del concepto de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman y su equipo de científicos de Harvard hace un estudio con el Dalai Lama y su séquito de monjes budistas sobre los impactos mesurables con tecnología moderna de la meditación. Y ese diálogo a mí me encanta porque él incluso queda demostrado en ese diálogo que en Occidente nos hacen falta palabras para describir algunos conceptos budistas, como por ejemplo el concepto, y bueno, lo tengo que decir en inglés porque no sé cómo se dice en español, loving kindness. El loving kindness, en ese libro lo utilizan como una sola palabra, ¿verdad? Que es como, es un amor tan puro por el prójimo que de lo que se trata es de cultivar ese nivel de amor compasivo, empático por otras personas. Y bueno, entonces yo diría que él es la persona que yo conozco con mayor presencia a la hora de ser meditación. Hay una historia muy linda de uno de los, creo que, no sé si, no sé su terminología, pero uno de sus amigos más cercanos, y recientemente en un libro, no, fue una entrevista creo que con Ezra Klein. Ezra Klein le pregunta, ¿qué es lo más extraño o lo más poco esperado de pasar tanto tiempo con el Dalai Lama? Y él lo que le dijo es que no tenía nada que ver con algo supraterrenal o algo que tiene que ver con creencias o cosas por el estilo, sino que algo que era muy extraño, que él al inicio no entendía, era su capacidad de estar en el momento y las implicaciones que eso tenía. Por ejemplo, él contaba que en algún momento llegaba alguien y, no sé, llegaba una muchacha y le decía, en esa situación, que estaba triste, y le preguntaba por qué estaba triste, porque mi hermano murió ayer. Y él se ponía a llorar con ella. Y lloraba desconsoladamente, o sea, lloraba entregado al llanto, como un niño. Y la gente que estaba cerca de él decía, ¿qué le pasa a este man? O sea, calma, o sea, relax. Y todos los demás estaban así como acongojados. Y de repente la abrazaba, le decía un par de palabras, la acompañaba, y después seguían porque tenían otra reunión. Y en la próxima reunión era una reunión en la que hablaban, pero de cuestión de 30 segundos, o 1 minuto, o 2 minutos. Le hablaban sobre alguna cosa nueva, buena, positiva que alguien estaba celebrando. Y él se empezaba a reír, se moría de la risa. Entonces él decía, ¿qué es este mae tan loco que estaba llorando como un niño hace no sé cuánto y ahora está riendo con esta persona? Y él al inicio dijo, esto tiene que ser falso, o sea, él tiene que estar actuando o algo. Y que después puso atención, y la palabra esa, y la frase que dije ahora de como un niño, no era casual. Él decía, eso es la capacidad que tienen los niños. O sea, estoy seguro que vos tenés, que lo has visto en tus dos niñas, que hay momentos donde lloran y están en llanto. Y de repente vos decís, les cambias la situación, o les decís que las querés mucho, la abrazás, lo que sea, y están riendo, les haces cosquillas. Y en los dos momentos están presentes, no es como que están fingiendo en esos lados. Y eso para mí es una de las cosas que me parece muy interesante, porque los adultos lo hemos perdido, ¿verdad? O sea, no podemos, o sea, si yo hago eso, la gente va a decir que le pasa a este maestro, hay que mandarlo al psiquiátrico. Sí, en esa relación
del Dalai Lama con los niños, a mí me encanta una expresión que él tiene, que dice que tener hijos es adquirir una licencia de por vida para sufrir por otros. Y es exactamente así. Y cada vez que me percato de que estoy sufriendo por alguna de mis hijas, ¿verdad? Que uno ve que está haciendo algo que se va a caer, se va a golpear, pero no puedo estarla atajando, no las puedo estar atajando en cada paso que dan. Y simplemente creo conciencia y trato de ser meditación y recordar que tengo esa licencia y que es una bendición. No preferiría devolver esa licencia nunca, ¿verdad? Pero sí trato de pensar cómo hacer para que este estímulo que me genera tener esa licencia de sufrir por otros alcance para sufrir en el sentido constructivo y edificante de la palabra por muchas más personas. Y ahí es donde siento yo que estamos en este momento donde cada uno tiene la oportunidad, porque es una oportunidad de expandir nuestra capacidad de sufrir por otros y en el proceso, pues, ser optimistas, priorizar y ser creativos sobre cómo ayudarles. Bueno, te tengo una última pregunta, que es probablemente la pregunta más profunda, más fuerte, y quiero que te tomes tu tiempo para responderla. ¿Vos pusiste de manera ordenada esos libros por colores atrás antes de esta conversación o no? ¿O siempre han estado así ordenados de manera de color? Ese detalle no lo consideré a la hora de escoger a dónde. Esa es una de las más admirables de muchísimas virtudes que tiene mi esposa. Pues soy como un arco iris interno, me parece muy bien, ahora que no podemos salir tanto de la casa. Sí, ella ordena los libros por colores y dentro de cada una de las casillas los ordena también por tamaño y creo que si uno se descuida se los ordena en orden alfabético o por fecha de publicación y entonces es dificilísimo sacar un libro, hay que pedir permiso, yo le tomo una foto al librero para sacar el libro y saber a dónde lo tengo que devolver. Yo veo eso como desde la que nos acabas de comentar como una oportunidad, pero en vez de buscar por autor tenés que decir, hoy quiero leer un libro rojo y ya sabes dónde están. Sí, no, eso es una oportunidad interesante. Es algo que ella lo hace con muchísimo placer y a mí me parece que aporta enorme belleza, ¿verdad? Me parece también una meditación y me parece muy bonito. Voy a reconsiderarlo. Así es. Pues bueno, yo creo que según las autoridades sanitarias vamos a estar aquí mucho tiempo, entonces no abusemos de tu confianza y de la conversación hoy. Y te agradezco mucho esto y voy a tratar de implementar este par de toques y te cuento mañana cómo me va. Ok, y vamos a ver si es necesario. Lo que más tenemos ahorita en nuestras manos es tiempo. Si tenemos que repasar o hacer otro ejercicio, lo hacemos. Yo feliz. En realidad, creo que para cerrar, me gustaría decir de dónde surgió esta iniciativa. Dale, El sí. año pasado, Cristian Cambronero publicó en Twitter que él le recomendaba a la gente que ahora iba a estar tantísimo tiempo encerrado dentro de la casa, que practicara meditación. Creo que no explicó por qué lo decía, pero a mí inmediatamente me cayó la peseta y yo dije, wow, si eso es algo que puedo hacer por otros, me encantaría poder hacerlo y poder compartir y poder enseñarles. Y si alguien necesita hablar o practicar o quiere un video más detallado de cómo se hace la relajación, o si quisiera una relajación guiada en un audio o en un video, también eso me encantaría poder hacerlo. A propósito de que hablé de participar en campamentos internacionales con niños, esa primera vez que estuve en la India con una delegación de 4 niños costarricenses, empecé a experimentar con meditación guiada para niños. Entonces yo, a la hora de que los niños estaban ahí en sus últimos instantes antes de irse a alistar para dormir, hacíamos una meditación guiada, era un ejercicio de visualización en realidad, y con los ojos cerrados yo les guiaba en su camino de volar y viajar hacia su país y luego devolverse, y entonces en esos 3 o 4 minutos ellos se tranquilizaban muchísimo y a la hora de dormir no hacían tanto molote. Entonces en realidad creo que lo hacía yo como por defensa propia, pero
pero funcionaba y si funcionaba con niños hace 20 años, pues supongo que también funciona con adultos y ellos mismos, alguno de ellos, si alguno escucha esto, probablemente saltará a dar testimonio de que estuvieron ahí. No, ya, si lo escuchan esto van a pedir que le mandes el audio y que lo subamos a Spotify. Pero bueno, Bueno, vamos a ver qué tal. Mira, nada más como para cerrar, esta primera conversación va a tener como 5 cierres distintos, entonces esperemos que sea el penúltimo. Dado que tenemos bastante tiempo todos, o no todos, algunas personas tenemos el lujo de tener tiempo en este momento. Quería preguntarte, una vez, esta pregunta, una vez un amigo cercano, Agustín Gutiérrez, me contó que estaba pasándola mal o lo que sea, y me dijo, ¿qué me recomendás de los libros que tenés en tu biblioteca? Algo que me sirva, que me ayude en este momento. Me dijo, estoy como ahuevado. Y yo le dije, te recomiendo esto. Era un libro de Emil Cioran que se llamaba Sobre el inconveniente de haber nacido. Y era un libro tremendamente fuerte. Y él me dijo, Roberto, ese libro casi me mata. O sea, es demasiado pesado, fuerte. Y yo le dije, ¿cómo te sientes ahora? Me siento mejor. Le dije, hay medicinas que no son tan amables con el sistema digestivo, pero que matan lo que tienen que matar. Y hay medicinas que son fuertes para sacarte de algo duro y a veces que son más suaves, como una valeriana para hacerte dormir. En este momento te pido que seas como farmacéutico de los 3 que tengas ahí, sean de los que están allá de colores o cualquier otro. ¿Cuáles serían 3 libros que recomendarías para el nivel de ansiedad o de incertidumbre que tenemos en este momento que puedan ser un buen acompañamiento para los radioescuchas? mira, yo diría que más que un libro, algo que a mí me trae muchísima paz y me conmueve y me transporta y me da mucha presencia es leer poesía. Uh-huh. Y entonces creo que cualquiera puede escoger la poesía que le gusta. Yo tengo algunas que son mis preferidas o hacer una búsqueda rápida en internet de poesía y lo que encuentre lo leo y siempre me da muchísimo enfoque. Y a mí me gusta la idea del enfoque porque cuando uno tiene que priorizar, que es la segunda regla de la supervivencia, uno solo puede priorizar si tiene la mente enfocada en cuáles son las opciones para saber cómo las prioriza. Así que en estos momentos creo que necesitamos priorizar después de ser optimistas y la poesía podría ser un camino para generar esa destreza de priorización. También creo que cada persona tiene su propio nivel o su propio lugar espiritual donde se sienta eh, eh, cómoda y además consolada. El consuelo es importantísimo en estos tiempos donde se nos está diciendo que nos distanciemos socialmente. Yo creo que esa fue la terminología equivocada, porque nosotros somos seres sociales por naturaleza, nuestra especie es social. Lo que necesitamos para combatir el coronavirus es distanciamiento físico, pero no distanciamiento social. Bueno, ve esta conversación que estamos teniendo, nos ha acercado muchísimo y no te has salido vos de tu casa ni yo de la mía. Afortunadamente tenemos la tecnología y tenemos el WhatsApp y los audios y podemos comunicarnos de múltiples maneras sin tener que entrar en proximidad física. Eso es lo que necesitamos que cambie. Podemos tener un almuerzo un día de estos, podemos cenar juntos, podemos tomarnos Cocinar incluso, hasta un programa de cocina. un café virtual, podemos hacer ejercicios. Ahora vi que Netflix tiene una aplicación para que uno pueda ver una película con varios amigos remotamente y que si alguien pausa la película, se le pausa a todos, entonces nadie se atrasa. O sea, me parece que herramientas para socializar nunca hemos tenido tantas. Pero volviendo a lo del consuelo y lo del confort, yo sí creo que las personas tendrán sus libros sagrados y esos libros sagrados son muy importantes en la medida en que les permitan tener tranquilidad, ¿verdad? Obviamente, si llegan a la parte del libro donde dicen, y entonces al final de los tiempos va a venir la peste que nos va a matar a todos, yo diría que eso tal vez no es lo más aconsejable de leer hoy, pero sí, cada persona también ayuda mucho leer cualquier libro que le provoque consuelo. Yo insisto en lo de la poesía, ¿verdad? Y bueno, y tal vez más que leer, Roberto, porque leer es
recibir información. A mí me gusta mucho escribir como una fuente de autoterapia y entonces uno escribe ahí 5, 6, 7, 8 líneas y de repente se da cuenta de que se transformó y que ya lo que le estaba angustiando ya no le está angustiando, ya lo sacó, por ahí quedó Se generó cierta distancia con lo que lo estaba angustiando, que lo tenía demasiado cerca tal vez. Exactamente, exactamente. Es interesante lo que señalas de que a partir de que por medidas sanitarias que apoyo y me alegro, estamos con distanciamiento físico, que el distanciamiento físico haya generado acercamiento social por medio de la tecnología. O sea, muchos canales de WhatsApp que antes utilizamos solamente para memes están teniendo que ver ahora con temas más personales, de mayor conexión emocional. Y creo que va a ser interesante porque este primer ejercicio que estamos haciendo de tener una reunión por Zoom, cada vez va a ser más frecuente en nuestra realidad. Yo creo que vale la pena que lo empecemos a disfrutar y que nos empecemos a acostumbrar a esto. A propósito de lo que estás diciendo, vieras que en la meditación de anoche sentí algo parecido a lo que siente uno o lo que siento yo a fin de año, que es como unas ganas genuinas de desearle a la gente que tengan un año muy próspero. Creo que porque así como cuando termina un año hay una ruptura, inicia algo nuevo, pero eso que empieza nuevo es simplemente un calendario inventado, ¿verdad? No es que cambia nada de la vida, pero aquí sí está cambiando algo. Y el cambio es profundo, no sabemos qué tan profundo, pero sí está cambiando algo. Y este cambio es muy acelerado y ni siquiera sabemos a qué es a lo que tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que estar como abiertos a la posibilidad de que esto que está emergiendo nos lleve y nos lleve y vamos navegando con altos niveles de conciencia y muy apegados con las demás personas. Pero creo que lo que quiero decir es que cuando yo le deseo a las demás personas hoy en día que tengan un año muy próspero, lo que quiero decir es que tengan un año donde opere la prosperidad como yo la definí ahora antes, que es la actitud colectiva de optimismo. Yo deseo fervientemente que de esta crisis salgamos tan fortalecidos como comunidad, como nación, como especie, como civilización, que seamos capaces de imaginar un futuro mejor para todos y construirlo, porque hoy en día, hoy más que nunca entendemos por qué sí tenemos que priorizar lo colectivo, ¿verdad? Para asegurarnos de que cuando venga el próximo coronavirus, que vendrá, estemos mucho mejor preparados que hoy. Buenísimo. Bueno, en esa nota me parece un buen momento para cerrar. Y te agradezco mucho la conversación de hoy. Y seguimos en contacto, no sé, por WhatsApp, por Facebook, por LinkedIn, por donde sea, por cualquier plataforma, pero acompañándonos. Ok, perfecto. Yo de las cosas que he cambiado en estos días, bueno, muchísimas, pero ahora estoy más metido en Twitter. Entonces, Yo pensé que te habías metido en Tinder ahora en momentos de crisis, pero no. Pues sería un poco extraño meterse en Tinder en tiempos de Epidemiológicamente no lo recomiendo de ninguna manera. epidemiológicamente, sí, no. No, y bueno, ojalá que mi esposa no llegue hasta esta parte de la conversación. No, este es un espacio íntimo de nuestra charla, donde solamente estamos vos y yo. Ya pudimos a todo el mundo, ya tenían que hacer otras cosas, y aquí estamos solamente vos y yo, podemos decir todos los secretos. Ok, porque ella siempre tiene ese altísimo concepto tuyo, ¿verdad? Y no te diga que jamás pensara que me estabas recomendando. Todo lo que vos haces tiene que ser con autorización de tu señora esposa. Yo lo sé y así lo recomiendo. Ok, buenísimo, Roberto. Muchas gracias. Bueno, un gran gusto y nos vemos. Un abrazo distanciado socialmente, distanciado físicamente, pero no socialmente. Exactamente. Pura vida, ¿eh? Chao. Chao.